El equipo. Buenas tardes, vamos a presentar el tema de titulación óxido de reducción de métodos cuantitativos. Somos el equipo número 1. El equipo 1 está conformado por Fernanda Isabel Cervantes Gutiérrez, Miguel Ángel García Albarrán y su servidora, Erandi Guadalupe Falcón Herrera. Bueno, primero, ¿qué es la oxidación y reducción? La oxidación es aquella transformación química que se produce cuando hay un aumento del número de la oxidación, o sea, pierde electrones. Y en el caso de la reducción es una transformación química en la que se produce una disminución del número de oxidación. Y esto quiere decir que ganan los electrones. Bueno, hablaremos de los agentes oxidantes. En este caso empezaremos con el agente oxidante, que es el que se utiliza para las titulaciones, ya que puede ser muy estable, fácil de manejar y de preparar. Un ejemplo que tenemos es el permanganato de potasio. ¿Por qué? Porque es un autoindicador que nos ayuda a la detección del punto final. Y también tenemos los agentes reductores. ¿Qué son los agentes reductores? Aquellos que causan la reducción. Se usan tan ampliamente como los agentes oxidantes, pero la mayoría son oxidados por el oxígeno disuelto. En este caso se utiliza el triosulfato, que es el único agente reductor que es estable a la oxidación al aire y se conserva por largos periodos de tiempo. Bueno, en esta tabla se encuentran algunos de los agentes oxidantes y reductores, como lo es el yodo, el permanganato, esos son los oxidantes. En los reductores tenemos al triosulfato que acabamos de mencionar. Esta tabla pues nos puede servir más adelante para las titulaciones, para saber cuál es el oxidante y cuál es el reductor. Bueno, ¿y qué es el potencial estándar redox? Eh, bueno, es potencial estándar, perdón. Los potenciales redox nos permiten hacer una estimación de mayor a menor de la tendencia de los elementos a ganar o perder electrones, así como dado un elemento, un potencial de oxidación alto nos permite una mayor tendencia a la oxidación, mientras que un potencial de oxidación bajo nos dice que es una tendencia menor a la oxidación. Para conocer el valor del potencial estándar, de la reacción tenemos que sumar ambas semireacciones y del valor del potencial obtenido, si es positivo, la reacción es espontánea. Para conocer el valor del potencial redox se utiliza la siguiente ecuación de Nernst, que se encuentra aquí abajo. ¿Cómo balancear una reacción redox? Bueno, primero deben ajustarse los siguientes pasos. Número 1. Localiza las especies que cambian de estado de oxidación y las escribes en dos semireacciones. Número 2. Ajustas cada semireacción separando el procedimiento del siguiente orden. Primero, ajusta el número de átomos cuyo estado de oxidación cambió y ajusta los oxígenos añadiendo moléculas de agua a cada uno de los lados de la ecuación. Después ajustas los hidrógenos añadiendo iones hidronio. Ajustas la carga añadiendo electrones. El número de electrones debe corresponder con el cambio del estado de oxidación.
Bueno, pues continuando con el tema de las titulaciones de óxido reducción, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los indicadores. En este caso tenemos tres tipos, que son autoindicación, indicadores de almidón e indicadores redox. Los indicadores redox son sustancias que cambian de color de manera reversible al pasar de una forma oxidada a otra reducida o viceversa. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues estos indicadores redox se añaden a la solución que se está titulando. Cuando ésta alcanza el punto de equivalencia, la concentración del agente oxidante o reductor cambia bruscamente, lo que provoca un cambio en el estado de oxidación del indicador y, por consiguiente, un cambio de color visible. El estado de oxidación del indicador y, por tanto, su color dependerá del potencial en un punto dado en la titulación. La tabla que muestro aquí, que se encuentra en el libro de Gary, tabla 14.1, nos muestra algunos indicadores redox. Indicador de almidón. El almidón forma un complejo de color azul intenso con el yodo molecular. Esta propiedad lo convierte en un indicador muy sensible y específico para la detención de pequeñas cantidades de yodo. Su mecanismo de acción, el almidón forma una hélice en solución y las moléculas de yodo se intercalan en esta hélice, dando lugar al color azul característico. En sus aplicaciones se utiliza principalmente para las titulaciones iodométricas, donde determina la cantidad de yodo liberado en una reacción. El punto final de la titulación se alcanza cuando todo el yodo ha reaccionado y el color azul desaparece. Autoindicador. Cuando el titulante es altamente clorido, por ejemplo el permanganato de potasio, es un compuesto orgánico de color violeta intenso que se utiliza ampliamente como agente oxidante. Durante una titulación con permanganato de potasio, el color morado del ion permanganato desaparece tan pronto como se adiciona porque se reduce a manganeso 2 más. Tan pronto como se termine la titulación, una fracción de gota de exceso de solución de permanganato imparte un color definitivamente rosado a la solución, indicando que la reacción se ha completado. Las curvas de valoración redox. Las curvas de titulación redox proporcionan una representación gráfica de cómo varía el potencial de la solución en función del volumen de titulante añadido. Podemos observar aquí en la figura 4.1 una curva de titulación donde el potencial estándar lo podemos obtener mediante la ecuación de Nernst. Esta se utiliza para calcular el potencial de una celda cuando las concentraciones no están en condiciones estándar. También está una tabla de potenciales estándar de oxidación. Bueno, ahora vamos con la parte de yodimetría. El yodo es un agente oxidante moderadamente fuerte y se puede usar para titular agentes reductores. Se realiza en soluciones desde neutras o suavemente alcalinas con un pH de 8 hasta débilmente ácidas. Se utiliza para determinar la concentración de sustancias reductoras como el sulfuro de hidrógeno, el sulfito y el tiosulfato. El punto final se detecta por la aparición del color azul del almidón de yoduro. Hay tres razones para evitar que la solución se vuelva fuertemente ácida. La primera es que el almidón que se usa para la detección del punto final tiende a hidrolizarse o descomponerse en un medio fuertemente ácido y por lo tanto el punto final se puede afectar. La segunda es que el poder reductor de varios agentes reductores aumenta en solución neutra. La tercera razón para evitar las soluciones ácidas en el que el ion yodato producido en la reacción tiende a oxidarse por el oxígeno disuelto en la solución ácida, como se puede ver en esta semireacción. También está una tabla con algunas sustancias que se determinan por yodimetría, donde encontramos ya las semireacciones. Yodometría. En la yodometría, el analito es un agente oxidante que reacciona con ion yoduro para formar diyoduro. El diyoduro se titula con tiosulfato usando como punto final la desaparición del color yodo almidón.
El análisis de un agente oxidante en esta forma se denomina método iodométrico. Tenemos, por ejemplo, aquí la determinación del dicromato. Se puede observar en la semireacción que cada dicromato produce 3 moléculas de diyoduro, que a su vez reaccionan con tiosulfato. Los moles de dicromato son iguales a 1/6 de los moles de tiosulfato usados en la titulación. El punto final para estas titulaciones iodométricas se detecta con almidón. El almidón no se agrega al principio de la titulación cuando la concentración de yodo es alta. Eh, en vez de esto, se agrega poco antes del punto final, cuando el color del yodo diluido se vuelve amarillo. Hay dos razones para esto. Una es que el complejo yodo-almidón solo se disocia lentamente y se tendría un punto final difuso si se absorbiera una gran cantidad de yodo en el almidón. La segunda razón es que gran parte de las titulaciones iodométricas se realizan en un medio fuertemente ácido y el almidón tiende a hidrolizarse en solución ácida. En esta presentación vamos a calcular el potencial de una valoración redox entre selenio y celio utilizando la ecuación de Nernst. Vamos a estudiar cómo varía el potencial cuando se añade diferentes volúmenes de cerio a una disolución de selenio en ácido clorhídrico. Como primera parte, tenemos que capturar los datos del problema que nos están dando. Después hay que analizar la reacción, ya que es importante saber quién se va a oxidar o quién se va a reducir y quién pierde o gana electrones. En esta parte tenemos que el selenio tiene una carga de oxidación +2, pero como producto aparece con +4. Y sin embargo el celio aparece primero en 4 y termina con un +3. ¿Esto qué significa? Que el selenio va a perder 2 electrones y se va a oxidar. Y el celio va a ganar el electrón. Por lo tanto, se va a reducir. Primero, hay que calcular los moles del selenio que tenemos inicialmente en la disolución. Eso lo vamos a hacer multiplicando la concentración de selenio por el volumen inicial de la disolución. A medida que añadimos selenio en la valoración, podemos calcular los moles de selenio que estamos introduciendo en el sistema. Por ejemplo, al añadir 9.50 mililitros de selenio, los moles de selenio son 1.90 por 10 a la menos 4 moles. Aquí ya se calculó de las muestras que nos daba el problema. En esta parte ya nos vamos a adentrar al potencial redox utilizando la fórmula, pero antes hay que capturar los datos que ya tenemos. En este caso solo lo vamos a realizar de 9.5 mililitros, pero se puede hacer en Excel o a mano para calcular todos y así hacer la gráfica que nos piden al final. Hasta este punto todos los moles del selenio han reaccionado, ya que todos los moles del celio añadidos 1.90 por 10 a la menos 4 son mayores que los moles iniciales del selenio 1.00 por 10 a la menos 4. Esto nos indica que no queda más selenio en la disolución y que la reacción ha alcanzado el punto de equivalencia. Y antes de este punto vamos a utilizar la ecuación de Nernst para calcular el potencial del par del redox del selenio, donde n es igual a 2, ya que el número de electrones intercambiados es 2 a medida que el celio se añade. El selenio cambia y calculamos el potencial hasta llegar a 9.5 mililitros, donde el potencial se estabiliza en 0.15 volts, como en las tablas que se mencionaron antes. A partir del punto de equivalencia, el sistema está gobernado por el par redox del celio. El potencial del celio se puede calcular también con la ecuación de Nernst. Para este cálculo tomamos en cuenta que los moles del celio en exceso y los moles del celio generados, por ejemplo, al añadir los 9.50 mililitros del celio, los moles del celio formados son equivalentes a los moles del celio que reaccionaron. Por lo tanto, los moles del celio que no reaccionaron en exceso son 0.90 por 10 a la menos 4 moles. Y con esto ya es posible aplicar la ecuación de Nernst. Y así es que al realizar este cálculo tenemos que antes del punto de equivalencia, que sería el volumen del celio añadido menor a 9.5 mililitros, el potencial es controlado por la relación entre el celio
y después del punto de equivalencia, el exceso del celio gobierna el sistema, estabilizando el potencial en 1.44. Y este tipo de cálculos es fundamental en la valoración redox para conocer el comportamiento de los sistemas y para poder trazar la curva de valoración. Esta curva nos indica que la curva azul representa el potencial del celio que disminuye hasta estabilizarse. En cambio, la curva roja representa el potencial del celio que aparece a partir de los 9.50 mililitros y se va a mantener en 1.44. Ahora vamos a realizar un ejercicio parecido al de la práctica, donde vamos a determinar los gramos que hay de la vitamina C en las tabletas por iodometría. Recordemos que existen dos tipos, pero en este caso vamos a centrarnos en la iodometría. Bueno, aquí ya tenemos la reacción de la iodometría, en el cual tenemos el yoduro de potasio en ácido clorhídrico, que va a darnos un yodo, el cual ese va a ser el que reacciona con la vitamina C. Aquí tenemos ya las ecuaciones, las reacciones en reducción y oxidación, y pues vemos, o sea, cuáles están como espectadores y no se tendrían que anotar, como aquí tenemos el ácido clorhídrico, es un espectador, y por ende vamos a ver cuál va a ser el que va a perder o ganar electrones. Cuando la vitamina C se consume en el medio que estamos analizando, el yodo no puede reaccionar y queda en exceso, y se lleva un exceso de reaccionar con el almidón y este va a producir una coloración azul, lo cual nos indica que la reacción ha terminado y entonces estamos adicionando yodo y potasio, pues simplemente dejamos de adicionar y hemos llegado a nuestro punto final en la titulación. Lo primero que vamos a hacer con este proceso es balancear esta reacción, y para ello consideramos los iones que son espectadores, como los podemos determinar como el ácido clorhídrico, que entra aquí pero no sale, y igual que el potasio entra y no son espectadores. En cambio, tenemos el yodo, entra y sale diferente, por lo cual ese va a ser nuestras principales reacciones, y pues separamos a los espectadores y nos quedaría de la siguiente forma. Después de eso, se tiene que realizar ya una ecuación neta para ver cuánto queda y agregar el balanceo de energía, que son los electrones que se añaden, al igual que el agua. Por eso también después se multiplica por 5, ya que necesitamos eliminar los electrones. Para una ecuación molecular, lo que se debe que ver son igual las partes que no participan o que se mantienen igual, y esas se tienen que eliminar. Igual si se ve la reacción más completa, se puede ver por qué se están eliminando. Y ahora que ya después de eso, la ecuación molecular no la vamos a ver ahorita, sino la vamos a dejar como otro tipo de método, y vamos a seguir con el balanceo por ecuación de iónica neta. Es importante ver que ya está balanceado por masas y como energía. Con esto ya obtenemos los coeficientes estequiométricos para poder ya llegar al problema. Es necesario llegar a este tipo de reacciones para conocer exactamente cuántos moles de cada elemento pues va a haber, y así hacer los cálculos. Y como pueden ver, ya lo difícil pues era realizar la reacción. Ahora lo que nos queda es entender las relaciones que hay. Aquí es un ejemplo de si fueran los 10 mililitros. Este solo es un ejemplo, no es de la práctica como tal, pero sí podemos ya analizar la relación que hay entre la reacción que hicimos, de por ejemplo los 3 moles de yodo, nos ayudan a calcular ya los gramos, y pues son simples estequiometría que hay que realizar para llegar al resultado. Bueno, ¿y qué errores tenemos para este tipo de titulación óxido-reducción? Tenemos la velocidad del titular. Luego nos desesperamos y agregamos más titulante de lo que debe ser. Ese también es otro error. La lectura, que por ejemplo al realizar esta práctica con el yodo pues no se podía ver bien el número que estás tomando como tal.
También no saber, muy importante esto es para forma teórica, no saber quién se reduce y cuál se oxida. Si no se conoce, pues no puede realizar correctamente el balanceo. Y pues también no saber qué indicador usar o no realizar bien las soluciones, porque en esta práctica es importante que sea exacto lo que se va a pesar y pues también generar una oxidación-reducción involuntaria. Para realizar los puntos de equivalencia.